La arquitectura de la seguridad trascendental, un análisis interdisciplinario de Romanos 8:31. El texto de Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se erige como una de las declaraciones más poderosas de la literatura paulina, condensando en una sola interrogación retórica una cosmogonía de protección, una ontología de la esperanza y un mecanismo psicológico de resiliencia incalculable. Este análisis se propone desglosar la densidad semántica de este versículo a través de una lente multidimensional que abarca la exégesis histórica, la evolución del pensamiento filosófico, las interpretaciones subversivas del gnosticismo temprano y las validaciones empíricas de la neurobiología y la física moderna. El fundamento exegético, la retórica de la soberanía en el siglo I. Para comprender la magnitud de la proclama paulina, es imperativo situar el texto en su matriz histórica y gramatical original. Romanos 8:31 no surge en un vacío teórico, sino que constituye la conclusión de una estructura lógica que los teólogos han denominado la cadena dorada de la salvación, descrita en los versículos inmediatamente anteriores, v29 a 30. El apóstol Pablo escribe a una comunidad en la capital del Imperio Romano, aproximadamente entre los años 57 y 58 después de Cristo, en un periodo de creciente tensión bajo el mandato de Nerón. La gramática de la certeza, del condicional al causal. La construcción griega del versículo utiliza la partícula condicionale, sí, que en la lógica retórica de Pablo no introduce una duda, sino una premisa de hecho. En la exégesis técnica, este sí se interpreta como un condicional de primera clase, que asume la veracidad de la proposición para propósitos de argumentación. Por lo tanto, la traducción más fiel a la intención del autor no es hipotética, sino causal, puesto que Dios es por nosotros o dado que Dios está a nuestro favor. Esta distinción gramatical es el motor que impulsa la eficacia motivacional del texto. Al transformar una posibilidad en una certeza ontológica, Pablo desplaza el foco de la vulnerabilidad humana hacia la inmutabilidad divina. El término por nosotros, JIPHMN, implica una mediación sacrificial y una alianza jurídica, sugiere que Dios no solo observa con benevolencia, sino que ha tomado partido activamente en el tribunal cósmico. La estructura de las 7 preguntas. El versículo 31 inicia una serie de 7 preguntas retóricas que cierran el capítulo 8, diseñadas para blindar la mente del creyente contra cualquier forma de acusación o miedo. Pablo emplea un estilo dialéctico judío que responde a la realidad del sufrimiento con una afirmación de la soberanía. La lógica que subyace a estas preguntas es la del triunfo absoluto. Pablo no niega la existencia de la oposición, de hecho, la enumera con brutal honestidad: persecución, peligro, espada. Sin embargo, establece que, dado que el juez supremo, Dios, ha justificado al individuo, cualquier acusación de instancias inferiores, ya sean humanas o demoníacas, carece de peso legal en el orden eterno de las cosas. Dimensiones filosóficas, de la providencia a la existencia. La recepción filosófica de Romanos 8:31 ha evolucionado desde la sistematización de la providencia divina en la Edad Media hasta la angustia subjetiva del existencialismo decimonónico y la búsqueda de sentido en la psicología profunda. Agustín de Hipona y la ontología del mal. Para Agustín de Hipona, la afirmación de que Dios está por nosotros es fundamental para resolver el problema del mal. En su obra La ciudad de Dios, Agustín argumenta que el mal no posee una sustancia propia, sino que es una privatio boni o privación del bien. Bajo esta óptica, Romanos 8:31 asegura que el bien absoluto, Dios, envuelve y sostiene la existencia del creyente, de modo que el mal, al ser una carencia de ser, no puede prevalecer contra quien está anclado en la fuente del ser. Agustín subraya que el conocimiento humano es limitado y depende de la iluminación divina para comprender esta seguridad. Sin la gracia, la mente se pierde en la ciudad terrenal, marcada por el egoísmo y el miedo al poder. Sin embargo, al reconocer que Dios es por nosotros, el alma transita hacia la ciudad de Dios, donde la paz no depende de la ausencia de conflicto, sino de la presencia del Creador. Tomás de Aquino, Providencia y necesidad. En la Summa Theologiae, Tomás de Aquino analiza la providencia divina como un acto de la inteligencia que ordena las cosas a su fin. 9 Aquino plantea una cuestión crucial: si Dios provee a todos, ¿por qué existe el mal?
Su respuesta resuena con la lógica de Romanos 8:31 al sugerir que Dios permite ciertos males para extraer de ellos bienes mayores, como la paciencia de los mártires o el perfeccionamiento del carácter. Aquí no distingue entre causas necesarias y causas contingentes. La providencia divina no anula la libertad humana ni la contingencia de los eventos, sino que las utiliza para cumplir su propósito infalible. Cuando Pablo pregunta, ¿quién contra nosotros?, aquí no interpretaría que nada puede actuar fuera del orden general de la providencia divina. Incluso la oposición más feroz termina siendo, paradójicamente, una herramienta en las manos de Dios para la glorificación del fiel. Kierkegaard y el salto a la interioridad. Para Søren Kierkegaard, la seguridad de Romanos 8:31 no es una deducción lógica, sino el resultado de un salto de fe en medio de la paradoja. Kierkegaard critica la filosofía racionalista que intenta comprender a Dios, argumentando que la fe es una incertidumbre objetiva mantenida con la más apasionada interioridad. Desde la perspectiva de sus seudónimos, Johannes Climacus y Anticlimacus, la fe consiste en alinearse con el Dios hombre, Cristo, para superar la ofensa que representa la cruz. El individuo, enfrentado a su propia finitud y pecado, solo puede encontrar descanso cuando el yo descansa transparentemente en el poder que lo estableció. En este sentido, Romanos 8:31 es el grito del individuo que ha decidido morir a su antiguo yo y a sus falsas lealtades culturales para volverse contemporáneo de Cristo, encontrando una seguridad que el mundo no puede comprender. Paul Tillich y el coraje de ser. Paul Tillich, en su influyente obra El coraje de ser, identifica la ansiedad como el problema central del hombre moderno. Tillich divide la ansiedad en tres categorías: la ansiedad del destino y la muerte, la ansiedad del vacío y la falta de sentido, y la ansiedad de la culpa y la condenación. Tillich propone que el coraje de ser es el acto de afirmarse a uno mismo a pesar de la amenaza del no ser. Este coraje se basa en una fe absoluta que trasciende el teísmo tradicional y se ancla en el fundamento del ser. Romanos 8:31 es la expresión máxima de este coraje, es la certeza de que uno es aceptado a pesar de ser inaceptable. Esta aceptación divina otorga una invulnerabilidad ontológica que permite enfrentar la realidad con total honestidad, sin recurrir a mecanismos de defensa neuróticos o ideológicos. El prisma gnóstico, guerra cósmica y los arcontes del destino. La interpretación gnóstica de Romanos 8:31 ofrece una lectura subversiva y dramática que transforma la oposición paulina en una batalla contra las jerarquías que gobiernan el cosmos material. En los siglos II y III, diversas sectas gnósticas recontextualizaron las cartas de Pablo, a quien consideraban el apóstol de los herejes, bajo una cosmogonía dualista 19. Los arcontes como el quién adversario. Para el gnosticismo, el mundo material es una prisión creada por un Dios inferior e ignorante, el demiurgo, frecuentemente identificado con el Yahvé del Antiguo Testamento. El demiurgo es asistido por los arcontes o gobernantes, seres malévolos que controlan el destino humano y atrapan la chispa divina en el cuerpo material. En este contexto, la pregunta ¿quién contra nosotros?, se refiere específicamente a estos arcontes. Los gnósticos interpretaban los poderes y principalidades mencionados por Pablo como entidades literales que intentan impedir que el alma ascienda al pleroma, la plenitud divina. Según el texto, la realidad de los gobernantes, los arcontes tienen rostros de bestias y son fuerzas de caos que operan a través de la ley y las instituciones sociales para mantener al hombre en la ignorancia. La gnosis como escudo y liberación. La protección divina en el gnosticismo no es una salvación de los pecados en el sentido ortodoxo, sino un rescate del olvido. Cristo es visto como un emisario del Dios trascendente, el monad, que desciende para revelar la gnosis o conocimiento secreto. Este conocimiento permite al individuo reconocer su origen divino, por tanto, volverse invulnerable a las trampas de los arcontes. Marción de Sinope, uno de los líderes más radicales, sostenía que el Dios de Jesús era un Dios desconocido que intervenía por pura gracia para salvar a la humanidad de la justicia severa y cruel del demiurgo. Para un marcionita, Romanos 8:31 significaba que el Dios supremo estaba de nuestra parte contra el Dios de este mundo. Esta visión ofrecía un consuelo inmenso a quienes se sentían alienados por las estructuras legales y religiosas de su época. Neurobiología de la fe. El cerebro como motor de resiliencia.
La ciencia contemporánea ha comenzado a validar la eficacia de la creencia en el apoyo trascendental mediante el estudio de los correlatos neurobiológicos de la espiritualidad. La afirmación Dios es por nosotros tiene un impacto mensurable en la arquitectura del cerebro y en la respuesta hormonal al estrés. El equilibrio amígdala-corteza prefrontal. Cuando un ser humano percibe una amenaza, la amígdala, el centro de procesamiento del miedo, activa el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, HPA, liberando cortisol y activando el sistema nervioso simpático, lucha o huida. Si esta activación es crónica, conduce al agotamiento psicológico y a la patología. Sin embargo, estudios de neuroimagen han demostrado que las prácticas espirituales de rendición o confianza en una entidad benevolente fortalecen la corteza prefrontal dorsolateral. Esta región del cerebro tiene conexiones inhibitorias con la amígdala. Al integrar la creencia de que Dios está por nosotros, el individuo activa una forma de regulación de arriba hacia abajo que mitiga la respuesta de miedo. La fe funciona como un amortiguador cognitivo que reduce la incertidumbre, la cual es una de las mayores fuentes de estrés biológico. Teoría de la autoeficacia y control compensatorio. La psicología social, liderada por Albert Bandura, define la autoeficacia como la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar cursos de acción necesarios para alcanzar metas. La percepción del apoyo divino actúa como un multiplicador de autoeficacia. El individuo no se siente solo en su esfuerzo, se percibe como parte de una alianza con una fuerza omnipotente. Esta dinámica se conoce como control compensatorio. Cuando las personas sienten que pierden el control sobre sus circunstancias externas, su bienestar depende de su capacidad para creer en un sistema de orden superior, Dios o el destino. Aquellos que mantienen una relación segura con lo divino muestran niveles significativamente más bajos de ansiedad y depresión ante crisis vitales, ya que el cerebro deja de interpretar la adversidad como una amenaza existencial y comienza a verla como un desafío bajo supervisión. Cambios estructurales y plasticidad. La investigación estructural mediante resonancia magnética ha revelado que la importancia personal de la espiritualidad se asocia con un mayor grosor cortical en las regiones parietales y occipitales. Estas áreas están implicadas en la percepción sensorial y la integración de la información. Un mayor grosor cortical en estas zonas se ha vinculado con una resiliencia intrínseca contra el desarrollo de trastornos depresivos, sugiriendo que la fe no es solo un estado mental, sino un factor que moldea la morfología cerebral a largo plazo. Metáforas cuánticas y la interconectividad de la conciencia. En la frontera entre la física y la metafísica, el concepto de interconectividad divina ha encontrado nuevas metáforas en la mecánica cuántica. Aunque la ciencia ortodoxa mantiene una distinción clara entre los fenómenos subatómicos y la experiencia macroscópica, filósofos de la ciencia como David Bohm y John Polkinghorne han explorado puentes conceptuales. Entrelazamiento y no localidad. El entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, demuestra que dos partículas pueden estar intrínsecamente conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Esta realidad física sirve como una poderosa metáfora para la afirmación paulina de que nada nos podrá separar del amor de Dios, Ro 8:39. Desde una perspectiva de holomovimiento, Bohm, la realidad observable es solo el orden explicado, el cual emerge de un orden implicado más profundo y unificado. En este orden implicado, todo está interconectado. Por lo tanto, si la fuente de esa unidad está por nosotros, nuestra existencia individual está protegida por la estructura misma del universo. La oración y la fe serían, bajo esta metáfora, procesos de sintonización con este campo de información cuántica que sustenta la realidad. El observador y la creación de significado. El efecto observador en física sugiere que el acto de medir o prestar atención influye en el estado de un sistema cuántico. En términos psicológicos y motivacionales, esto resuena con la idea de que nuestra percepción de la presencia de Dios colapsa las infinitas posibilidades de ansiedad en una realidad de paz. Si elegimos observar nuestra vida a través del lente de Dios es por nosotros, transformamos activamente el campo de nuestra experiencia subjetiva. Logoterapia. La búsqueda de sentido ante la oposición. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, proporcionó una validación existencial de la resiliencia espiritual.
Frankl observó que en las condiciones más extremas de los campos de concentración, aquellos que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que poseían un sentido o propósito trascendente. La voluntad de sentido como fuerza motriz. Para Frankl, la voluntad de sentido es la motivación primaria del ser humano. A diferencia de Freud, búsqueda de placer, o Adler, búsqueda de poder, Frankl sostenía que podemos soportar cualquier sufrimiento si comprendemos el para qué. Romanos 8:31 ofrece el sentido último, un propósito que no se ve interrumpido por la muerte o la injusticia, porque está garantizado por el absoluto. Frankl distinguía entre la dimensión somática, psíquica y la dimensión noética o espiritual. La espiritualidad, para él, era el recurso desafiante del espíritu humano que permite a una persona tomar una postura ante sus condiciones biológicas o sociales. Afirmar que Dios es por nosotros es un acto de la dimensión noética que permite al individuo autotrascenderse y encontrar significado incluso en el martirio.